Hola mis hermanos, les doy la bienvenida a nuestro primer culto de sanidad del año 2022. Les deseo las más grandes bendiciones para este año y espero que en esta noche Dios nos sorprenda. Y bueno, ¿y qué podemos decir? Estamos iniciando una nueva temporada y para muchos al terminar un año y iniciar uno nuevo, solemos hacer muchos balances del año que termina y planes para el año que comienza, con la esperanza de que el nuevo año traiga nuevos planes, nuevos sueños y esperamos lo mejor. Y no sé si a ustedes les pasa como a mí, pero a ratos cuando miro estos últimos tiempos veo cómo hemos estado acompañados de un tiempo de, quizás llamarlo un tiempo difícil. Podemos ver en las noticias a veces que eran muy malas. Escuchamos sobre esta pandemia, que cuando parecía que iba a terminar o algo iba a cambiar, pasaba algo nuevo y volvíamos a restricciones y se sentía que estaba lejos de acabar. Escuchamos noticias de sequías, de incendios y tantos otros desastres. También escuchamos noticias sobre la violencia y muchas otras cosas que salen de nuestro control. Para algunos han sido tiempos de incertidumbre, y quizás alguno de ustedes incluso recibió una mala noticia sobre su salud o la economía que les trajo angustia. Y cuando miro todo esto me hace pensar sobre las dificultades de la vida. Ahora bien, dicho esto, lo peor que nos puede pasar no son estas malas noticias en sí. Lo peor que nos puede pasar es que nos olvidemos que tenemos un Dios más grande que cualquier problema o situación adversa. Y a veces lo olvidamos, pero encontramos en su palabra que podemos agradecer a Dios en cualquier situación que tengamos que vivir. Así es que hoy día los quiero llevar a un libro que me encanta, es el libro de Habacuc, en donde encontramos un canto que fue escrito hace muchísimos años y que nosotros el día de hoy lo podemos hacer nuestro y cantarlo a nuestro Dios. Así que quiero que lean conmigo lo que dice en la parte final del libro de Habacuc, en el capítulo 3, en los versículos del 17 al 19. Y dice: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas y en mis alturas me hace andar. Acompáñeme en oración. Padre, te damos gracias por esta tu palabra. Gracias, Señor, porque tú nos llevas a más, nos llevas a mirarte, a caminar por fe, a buscarte, a confiar en ti. Ayúdanos, Señor, danos revelación en este tiempo para poder ver lo que tú quieres que veamos. Prepara nuestros corazones, nuestros oídos, nuestras mentes, para estar atentos a tu voz. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Para poder entender más sobre esta hermosa declaración de Habacuc, es muy importante entender sobre el contexto de este libro. Habacuc fue un profeta y escribió este libro que tan solo tiene 3 capítulos. Pero en esos 3 capítulos podemos ver una transformación total del pensamiento de este hombre. Si bien no hay un consenso en cuanto al nombre de Habacuc, resuena muy fuerte el significado de el que abraza. Y no el abrazo de una manera romántica, sino más bien como consuelo. Y la verdad es que este es un gran libro de consuelo. Y a diferencia de otros libros proféticos, en este libro el profeta no se dirige al pueblo de Judá. Más bien lo podemos ver como una conversación, o mejor dicho, una serie de preguntas y respuestas entre Habacuc y Dios. Pero estas respuestas no son solo para Habacuc, sino que Dios le manda al profeta a escribir esta visión para que las futuras generaciones, o sea, nosotros pudiéramos recordar la gloria de Dios sobre todas las naciones. Habacuc es la historia de un hombre que mira la violencia y las injusticias que ocurren a su alrededor y pregunta: ¿dónde está Dios? No sé si ustedes lo han vivido, esos momentos en que parece que Dios está guardando silencio.
A veces somos testigos de injusticia o circunstancias en que no vemos ni una señal de su presencia. Y nos preguntamos, Dios, ¿dónde estás? Habacuc, al ver el triste estado de su pueblo, cómo ellos se estaban comportando, empieza con una lucha con la relación que Dios tiene con ellos. Habacuc comienza a quejarse, porque parecía que Dios no estaba interesado en intervenir. Veamos lo que dice el primer capítulo de Habacuc, versículos del 1 al 4. ¿Hasta cuándo, Jehová, gritaré sin que tú escuches, y clamaré a causa de la violencia sin que tú salves? ¿Por qué me haces ver la iniquidad y haces que vea tanta maldad? Ante mí solo hay destrucción y violencia, pleitos y contiendas se levantan. Por eso la ley se debilita y el juicio no se ajusta a la verdad. El impío asedia al justo y así se tuerce la justicia. Y la pregunta que hace Habacuc, me imagino que muchos de nosotros también la hemos hecho, esa que aparece en el versículo de Dios. ¿Hasta cuándo, Dios, clamaré y no me oirás? Es que parecía que Dios está en silencio. Cuando parecen que las dificultades nos están ganando, una de las cosas, creo, más difíciles de nuestra relación con Dios es enfrentarnos a esos silencios de Dios, en donde uno clama pidiendo dirección por algo y no vemos evidencia de que Dios haya respondido. En el caso de Habacuc, vemos a un hombre que está preocupado por su nación, porque ve que todo está saliendo mal. Cuando uno cree que ya no puede haber más mal, algo más mal que nos pase, bueno, vienen noticias peores. Y el pueblo vive sumido en la maldad. Hay inquietud de parte de él porque ve violencia, ve injusticia y opresión, la puede ver en todas partes. Él es un hombre de Dios y sabe que lo que hay que hacer con un problema es presentarlo a Dios. Y es lo que él ha estado haciendo. Su corazón clama, confuso, Señor, ¿durante cuánto tiempo tengo que seguir con esto, clamando a ti de este modo? Él sentía que Dios no hacía nada al respecto. Había estado esperando un cambio, esperando para ver si se producía una recuperación, esperando a ver si algo pasaba, pero nada sucedía. Y él se pregunta, ¿cuánto tiempo he de continuar así? Pero veamos lo que Dios le responde a Habacuc en el versículo 5. Mirad entre las naciones, ved y asombraos, porque haré una obra en vuestros días, que aun cuando se os contara, no lo creeríais. En otras palabras, Dios le dice a Habacuc, he estado contestando a tus oraciones. Me acusas de guardar silencio, pero no ha sido así. Es solo que no has sabido reconocer mi respuesta, porque te he estado contestando, pero mi respuesta es tan diferente de lo que esperas que no eres capaz de reconocerla o creerla cuando te respondo. En los versículos siguientes, Dios le revela que va a usar a su propio enemigo para sus justos propósitos. Eso significa que usar a un pueblo más injusto de lo que estaba haciendo Judá para castigar a su pueblo que se había desviado. Como era de esperar, esta respuesta no anima a Habacuc. Él estaba esperando una respuesta diferente. Y aquí podemos ver una gran verdad. No siempre lo que le pedimos a Dios es como Él responde, como nosotros queremos. Y nos quedamos así como Habacuc, perplejos. Pero ¿cómo será posible? Y podemos llegar a cuestionar a Dios. Pero la verdad es que Dios hace como Él quiere, porque solo Él sabe lo que más nos conviene. Y esto fue lo que ocurrió con Habacuc. Él estaba esperando una respuesta, él quería que ocurriera algo diferente en la nación. Y es importante entender en este punto que Dios responde de acuerdo a su soberanía. ¿Y cómo reacciona Habacuc? ¿Qué creen ustedes? Con otra pregunta. Y no entiende cómo puede un Dios santo usar a personas o circunstancias pecaminosas para cumplir sus propósitos. Habacuc ahora está aún más confundido por la respuesta de Dios y su fe se estaba poniendo a prueba. A veces la manera en que Dios hace las cosas es un misterio para nosotros. Tenemos que reconocer que hay ocasiones en las que no comprendemos cómo Dios se mueve. No parece tener sentido. Y a veces los instrumentos de los que Dios usa están fuera de lo normal, que no lo podemos creer. Porque su forma de obrar es infinita y nuestra mente humana no logra entenderlo. Muchas veces me he visto confrontada a ver
que la respuesta de Dios es totalmente distinta a lo que yo esperaba. Y causa mi confusión, porque a veces me cuesta ver su mano, me cuesta entender que lo que Él me está dando es mejor que lo que yo pedí. Y bueno, ese fue precisamente el problema que afligió a Habacuc. Al enterarse de cómo se estaba moviendo Dios, tampoco pudo entenderlo. En Habacuc 2:3 dice: aunque la visión tarda en cumplirse, se cumplirá a su tiempo, no fallará. Aunque tarde, espérala, porque sin duda vendrá y no tardará. Dios le está diciendo a Habacuc, esto es algo que no va a suceder de inmediato. Pasará algún tiempo, pero sucederá. Y ese es el carácter de la revelación de Dios. Para empezar, Él dice que va a suceder un acontecimiento y luego le dice, no te preocupes de lo que pase entre tanto. Aunque te dé la impresión de que todo está saliendo mal, lo que te he dicho que va a pasar, pasará. Y si te da la impresión de que se demora, espéralo, porque sucederá. Y muchas veces Dios ha prometido, nos ha dado promesas, tenemos marcadas en nuestra Biblia, y esperamos el cumplimiento de esas promesas, pero pareciera que nada va a pasar. Pareciera incluso que las cosas se están poniendo peor. Y es aquí donde hay un versículo que me encanta y que sustenta la vida nuestra como cristianos, y se encuentra en Habacuc 2:4, es muy famoso, y quiero que lo marquen en su Biblia, y dice, aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Mediante estas palabras se le muestra al profeta que solo hay dos formas de ver la vida, o bien la afrontamos por medio de la fe y dependemos de Dios, o la enfrentamos con una actitud de incredulidad dependiendo de nosotros y de nuestras propias capacidades sin Dios. Habacuc pasa por un proceso que muchos de nosotros también lo vivimos, pasa de la queja a las preguntas y luego hace algo maravilloso, y es que vuelve al pasado a recordar lo que Dios había hecho con sus antepasados. Y eso es lo que convence a Habacuc de que puede confiar en Él. Él se basa en acontecimientos que ya han sucedido, en aquellos sucesos que no se pueden cuestionar, ni se pueden eliminar de ningún modo. Es el ver que Dios ha actuado en la historia de una manera fiel, y de eso depende la fe. A veces escuchamos decir yo confío en Dios de manera ciega, pero la verdad es que no confiamos de manera ciega. Dios nos ha dado suficientes pruebas de que Él está con nosotros, y de su mano, y de sus obras. Por lo tanto, esa fe no es ciega, tenemos una fe con fundamento, y fue lo que le pasó a Habacuc. Vivimos con un Dios que ha actuado en el tiempo y en el espacio y que ha hecho algo maravilloso, que ha dejado grabado su voluntad en toda la historia humana. Y el profeta comienza a pensar en lo que Dios hizo en el pasado en Egipto, cuando Israel se encontró en problemas, y recuerda el modo en que Dios actuó. Recuerda cómo se vio afligido el pueblo de Israel en el desierto y cómo temblaron en medio de Madián. Luego piensa en cuando cruzaron el Mar Rojo y parecía que no había salida, y Dios abrió el camino en medio de las aguas. Y se acuerda de cómo el río Jordán se abrió y pudieron llegar a tierra firme. Esta es la clase de Dios que tenemos, el Dios que ha hecho y que ha intervenido en la historia humana. Al pensar el profeta Habacuc en todo esto, su mente comienza a meditar en la grandeza de Dios. Y es así como concluye en el versículo 16 del capítulo 3. Oí y se conmovieron mis entrañas. Al oír la voz temblaron mis labios. Pudrición entró en mis huesos y dentro de mí me estremecí. Tranquilo, espero en el día de la angustia que vendrá sobre el pueblo que nos ataca. Él ve el problema y sabe que viene, Él no lo ignora. Parte de aceptar la voluntad de Dios no es ignorar lo que Dios nos está mostrando. En este caso, Dios le había advertido y le había dicho a Habacuc lo que iba a pasar. Venía un tiempo de gran calamidad para su pueblo, y Habacuc termina por aceptarlo. Termina por aceptar que eso va a pasar y que todo esto terrible que Dios le mostró se empieza a apoderar de él y él empieza a sentir esa presión. Pero eso no es todo. Él también comienza la aceptación.
y acepta la realidad que Dios usará a los caldeos para corregir a su pueblo, pero él sigue creyendo en la justicia de Dios. Y finalmente añade lo que leímos al principio. Aunque la higuera no florezca ni en las vides haya fruto, aunque falle el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, aunque las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová. Me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová, el Señor, es mi fortaleza. Él me da pies como de ciervas y me hace caminar por las alturas. A pesar de que permanezcan los problemas y la presión siga estando ahí, se puede producir un fortalecimiento que hace que el corazón se regocije y se sienta alegre en medio de las dificultades. Y eso fue lo que descubrió Habacuc. Logró finalmente confiar en el Señor bajo cualquier circunstancia, aun cuando sus caminos parecían inexplicables. Porque por más absurdo que nos pueda parecer nuestras circunstancias en las que estamos viviendo, confiamos en que Dios no nos dejará ni nos desamparará. Habacuc logró aceptar la respuesta de Dios, cualquiera fuera esta, y entendió que Dios tiene su forma y su tiempo de actuar. Y sí, es un reto vivir confiando en Dios y siéndole fiel. Habacuc sale de esta queja, de la pregunta, para terminar escribiendo un canto a Dios para expresar su confianza en Él, no por lo que Dios hará o no hará, sino por quién es Dios. Mi deseo es que cada uno de nosotros podamos vivir como el justo por medio de la fe. Quizás lo que estás viviendo en este tiempo no es lo que habías pedido a Dios. Quizás tenías la esperanza que al partir un nuevo año todas las circunstancias cambiarían y no han pasado como tú anhelabas. Quizás Dios ha respondido de manera negativa a algo que tú le habías pedido y no entiendes su voluntad. Y al igual que Habacuc, puedes ir con tu corazón confiado a hablar con Dios. Habacuc tenía esa confianza en Dios, que podía hacerle preguntas sin sentir el temor de ser recriminado. Y Dios escuchó su clamor, Dios escuchó su oración. Él persistió en la oración. Cuando él dice, ¿hasta cuándo, Jehová? Significa que él había estado mucho tiempo orando, pero se dedicó a esperar esa respuesta. Esa misma debe ser nuestra actitud, permanecer en oración, ir con un corazón sincero ante Dios, mostrando lo que sentimos, llevando nuestras preguntas y aflicciones a Dios. Y aun cuando el temor nos invada, aun cuando lo que pase sea terrible, aun cuando nuestra oración no parece ser contestada, aun cuando no haya nada, aunque no veamos nada, nosotros podemos elegir. Hay algo que sí podemos elegir y decidir, y es confiar en Dios, mantener nuestra fe en Dios, mantenernos firmes y mostrar que nuestra fe no está basada sobre la arena, sino sobre la roca. Y aunque las circunstancias parezcan adversas, aunque recibamos malas noticias y pensemos que Dios no se fue, no está en control, debemos recordar todas las veces en que Dios ha manifestado su poder y nos ha dado señales de que Él está en control. Él es un Dios soberano y merece nuestra adoración. Al final de estos versículos, Habacuc declara que el Señor es su fortaleza y que le da pies como de ciervas y le hace caminar por las alturas. No sé si ustedes conocen a los ciervos, pero tienen unas patas muy especiales. Son los únicos animales que pueden caminar en las alturas. Ellos caminan sobre riscos y lugares muy peligrosos, son los que alcanzan mayor altura. Pero sus pies se aferran, tienen algo especial que logran aferrarse y subir confiados y llegar a lo más alto. Así se sentía Habacuc, sentía que Dios lo hacía subir y subir, porque la vida del cristiano es así, es en ascenso, y subir más alto que las circunstancias, más alto de lo que sus ojos podían ver. Y se afirmaba esa roca firme que es Dios, confiado en las alturas, fortaleciéndose en Él.
no mirando hacia abajo en todas las circunstancias, sino mirando hacia arriba, mirándolo a Él. Esa era la certeza de Habacuc. Y esa es nuestra certeza hoy, en que independiente de las circunstancias y aun cuando Dios no respondiera a nuestras oraciones, nosotros confiamos en Él. Porque hermanos, ¿y qué pasaría si estos versículos no los leyéramos como una afirmación, sino como una pregunta? ¿Cuál sería tu respuesta ante Dios? Y si la higuera no florece ni en tus vides haya fruto, ¿y qué pasaría si faltara el producto de los olivos y los labrados no te den mantenimiento? ¿Y qué pasaría si las ovejas son quitadas de la majada y ya no tuvieras vacas en los corrales? ¿Qué pasaría contigo? ¿Cuál sería la actitud de tu corazón? Tú podrías decir con seguridad que aunque recibieras malas noticias, aunque algo malo pasara, aunque Dios no te respondiera, con todo tú te alegrarías en Él y te gozarías en el Dios de tu salvación. Mi oración es que el Señor sea tu fortaleza y que, como leímos ahí, también lo repetimos tanto en el Nuevo Testamento y lo declaramos: el justo por la fe vivirá. Pero que tu fe no decaiga, que tengas la suficiente fe para confiar en Dios, para creer que Él es soberano, para creer en su voluntad, para decir que Dios es bueno y lo es todo el tiempo, a pesar de las circunstancias, y que no hay nada que pueda alejarme de ese amor por Él. Por lo tanto, yo decido gozarme en el Dios de mi salvación y entregar todas mis aflicciones a Él. Y también, como Habacuc, queremos dejar de lado la queja y las preguntas en este momento y solo entonar esta alabanza como un canto de adoración para Él. Nuestra confianza está en Dios y oro que nuestra respuesta sea en fe, creyendo que Él nunca pierde el control, sino que Él está a tu lado y al mío, sabiendo lo que necesitamos. Él tiene nuestro futuro en sus manos. Déjame orar por ti. Padre, te doy tantas gracias por cada una de las personas que está escuchando este mensaje. Señor, queremos declarar que nuestra confianza está en ti. Tú eres Dios, el Dios todopoderoso, el Dios creador de todo, aquel que vela por nuestra vida y nuestro futuro, aquel que en su soberanía nos cuida. Gracias, Señor, por siempre estar a nuestro lado. Perdónanos, porque a veces no logramos verte o escucharte, pero prometemos caminar en fe, prometemos gozarnos en ti. Hoy decidimos poner nuestra confianza en ti. Queremos ser ese justo que vive por la fe. Aumenta nuestra fe y permite que sigamos mirando solo tus ojos, porque te mereces todo, porque aunque no nos dieras nada, ni una sola bendición, nos has regalado la salvación. Te mereces toda nuestra vida, todo lo que somos, todo lo que tenemos, toda nuestra adoración y toda la gloria, honra y honor sean a tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén. Aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, sanando mi corazón.
estás sobrando, aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando, siempre estás